Sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek, La que no sabían que necesitaban. pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo el Vikingo Catena y yo, su querido profesor. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo bien. anda la gente? Antes de empezar, no queremos que se olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos en Telegram, estamos en YouTube, Spotify, Evox, Apple Podcast, Anchor, Amazon Podcast, Google Podcast. Estamos en todos lados, Incluso inclusive tenemos- en Twitter. En Twitter y tenemos un grupo de Telegram también. Un grupo de Telegram y TikTok. Ahora tenemos TikTok Y también. TikToks. Ting tongs, ¿Cómo dicen los chavos? como dice la chaviza. Sí, sí. En todos nos pueden encontrar como Sangre Geek, a excepción de Twitter, que estamos como Geek Sangre, porque recordemos que hay un hijo de remil puta que nos roba el nombre. Y que no utiliza el Y que servicio. no lo usa. Hijo de la gran puta. Hijo de Bonafini. ¿Qué nos compete? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un estreno curioso. Cuanto ¿sí? menos. Cuanto menos curioso de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, del cual somos fanáticos, creo. Creo que Sí. podemos decir que somos fanáticos de Guillermo del Toro. Como la mayoría de personas del bien. Como la mayoría de personas del bien, exactamente. Que se largó con una propuesta complicada, curiosa, difícil de llevar a cabo inclusive. Ya con que sea de Guillermo del Toro, uno va a esperar algo que no sea fácil de tragar o digerir. Exactamente. No iba a ser algo facilón o una apuesta conformista, yo creo, ¿no? Guillermo del Toro siempre tuvo un estilo muy especial que les digo, siempre les puede gustar o no, pero uno ve una obra de Guillermo del Toro y tiene su sello personal. Siempre uno dice, lo ves, esto es Guillermo del Toro. Sí, Sí, es- muy parecido a Tim Burton. Vos ves algo de Tim Burton y decís, Esto esto es Tim Burton. está hecho por Tim Burton. exactamente. O bueno, y también James Cameron, Bueno, James Cameron lo mismo, que tiene muy pocas producciones, pero la mayoría son todas pero todo es un blockbuster. hiper taquilleras todas. Olvídate totalmente. En este caso vamos a hablar de Pinocchio, ¿sí? Ese magnífico cuento infantil del año 1883 que ha tenido más de 22 producciones diferentes. En Más cuanto de a lo que- 22. Sí, Ese es dato no- más, creo que son 26, si no me equivoco. Eso no lo 27 sabía. con esta. Hace poquito Disney sacó su live action, entre muchísimas comillas, porque es, para la gente que lo vio, es exactamente igual al dibujo. Cambian algunas cositas para bien, creo yo, porque como que dan un poco más de profundidad a Gepetto, que en el dibujito no tenía casi nada de profundidad. Acá se veía como ya un señor ya grande, anciano, medio loco. Bueno, cosas así. Pero esto es una versión totalmente distinta que la podemos analizar de varias maneras, como habíamos dicho. Una como una producción cinematográfica por independiente, por el tema del stop motion y todo lo demás. Sí. Otra por el tema de la historia, que decís vos. Y otra por el tema de un poco el seguimiento del libro, ¿no? Exactamente. Todos recordemos que Pinocchio es un libro, ¿sí? Que se creó en 1883, ¿sí? O sea, era antiguo, bastante Es antiguo. antiguo, ¿sí? Es una obra que tiene 150 años, más o menos, give it or take it. Mm. Yo a todo el mundo que vaya a ver Pinocchio de Guillermo del Toro, les recomiendo lo siguiente. No vayan pensando en Disney. No, ¿Sí? para nada, algo totalmente distinto. Es otra cosa, es la versión de la historia contada por Guillermo del Toro. Les puede gustar, les puede no gustar, pero como obra en sí misma es bastante sólida. Sí, ¿Sí? sí, sí. Por sí sola tiene base, se fundamenta. Se fundamenta a sí misma. No lo piensen como que es una remasterización de una obra anterior que intenta copiar el libro. No, no, no. Esto es la historia base adaptada y es el punto de vista de Guillermo del Toro. ¿Sí? A todo esto, hablando de Pinocchio. ¿Qué recuerdos tenés de Pinocchio? Por mí, Sí, pero ¿cuál es la primera mención que es Pinocchio? ¿Qué memoria tenés? y a mí se me viene en la cabeza la de Disney, porque yo obviamente no leí el libro. Y lo único que vi fue Pinocho de Guillermo del Toro. Pero era una versión mucho más colorida. Yo diría alegre,
y no sé, normalucha. O sea, esta versión es totalmente Claro, distinta. vos tenés la versión del VHS, Sí, del VHS, que aunque ya era, VHS. que también era viejo. que también era viejo, tenía sus años. En mi caso, la primera historia de Pinocchio que yo tengo es la que me contaba mi abuela. Mi bisabuela, mejor dicho. Que en paz descanse. No, yo eso no, nada. Y si alguno de ustedes se acuerda con todo este tema de las historias clásicas, cada uno tiene una versión bastante diferente a la que pueden ver en las producciones cinematográficas. Por eso lo traigo a colación, porque la historia que a mí me contaban de Pinocchio no es la misma que vimos en el cine. ¿Sí? No es la misma de Disney, no es la misma de las producciones berretas hechas con... ¿Cómo que se llaman esto? Con marionetas. Son un desastre, no lo veas. No vale la pena ver esa mierda. Y no es lo mismo que lo de Guillermo del Toro. ¿Sí? Por eso siempre recalco, recuerden cómo sus abuelas, sus bisabuelas, sus tías, sus madres les contaban la historia de Pinocchio antes de ir a dormir y tengan en cuenta que esto es lo que está haciendo Guillermo del Toro. Está contando su versión de la historia. ¿Sí? Es muy interesante. Contando un poco de cómo Guillermo del Toro lo encara, todos sabemos que él tiene una forma de contar las historias un poco Lovecraftianas, ¿no? Son historias oscuras, fantásticas, pero principalmente oscuras. Ya de entrada te plantea que el hijo de Gepetto, Carlo, muere a causa de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Le cae una bomba encima, básicamente. Básicamente como pasó encima. O sea, muy turbio, muy Bicho. turbio. A ver, hablando de Disney, el live action, yo digo que le dio un poquito más de profundidad a los personajes porque cuentan que Gepetto había tenido otro hijo y que se murió. O sea, te lo dan a entender que está muerto. En cambio, que yo recuerde, bueno, si me equivoco me pueden corregir, en el dibujito, en el dibujo, eso no sucede en el dibujo de Disney, que es la adaptación, coincidimos que es la adaptación más famosa que hay, ¿no? Exactamente. Ok, polilla. Ok, polilla. Creo que no comentan de que Gepetto había tenido un hijo que está muerto. Creo que no. Creo que no. Creo que el tipo está solitario, siempre quiso un hijo y nunca lo pudo tener. Exacto. Creo que eso plantean. Al menos esa es la versión que me contaban de chico. Bueno, bien. En el live action de Disney ya te plantean esa situación, ¿no? De que él tuvo un hijo y que no está más. Está muerto, pero nunca te lo dicen porque Disney no se anima tanto. Acá ya te cambia la cosa. Acá crudamente ya te largan Gepetto tiene un hijo, Carlo, que le cae un bombazo encima lo peor de todo que en la iglesia. de la iglesia. Ahora sí vas a conocer a tu Salvador. Eso, Pero- Disney no se No, Disney no se anima tanto, son unos cagones. Pero bueno, a ver, ¿Te queremos Disney? no tanto. O sea, te quiero, pero no tanto. Sí, sí. Pero bueno, yo te digo, bastante cruel, bastante oscura. Así empieza. Y así empieza, ¿no? Después tenemos que esta versión de Pinocchio sí surge de la soledad de Geppetto, pero surge de una buena borrachera. Este Geppetto era amigo nuestro. Totalmente. Era amigo nuestro. Estaba escuchando un podcast de Sangre Geek un sábado a la noche y se deprimió. Se deprimió, se tomó ahí sus buenas chelas. Un tequilita. Pero bueno, eso otra cosa que me sorprendió, que él decide crear el muñeco después obviamente, de estar borracho, de estar mamado, como se dice acá, lo crea. Y en ese momento sucede lo de esta parte rara que yo te comenté, lo del tema del espíritu. Claro. Acá no plantean que es un hada lo que le da vida a él, Sí, sino a ver, en la historia original es la famosa hada azul, ¿no? Acá te lo muestra como que es una especie de encarnación de unos espíritus que están permanentemente viviendo. son como unas gárgolas, no esfinges, ¿no? Hay una que es una esfinge, otra que no, pero en realidad se forman por la unión de esos espíritus que son como ojitos. Sí, Muy turbio todo. bastante raro.
Sí, sí, bastante raro. Pero bueno, supuestamente este conjunto de espíritus que forman esta especie de hada barra esfinge barra bicho raro, se unen, lo ven a este señor ahí todo borracho perdido, Sí, llorando, triste, lo que sea, desconsolado. desconsolado, Pues dice que pasaron un montón de años ya de que había muerto su hijo y él seguía exactamente y igual. al menos pasaron unos 6 años, como mínimo, ¿sí? Podemos sacar esas referencias temporales teniendo en cuenta que aparece el número en la lápida de Carlo, que es 1916, y por el contexto cultural, ¿sí? Porque hay muchos carteles de Il Duce, que es Benito Mussolini, que empezó a reinar Italia en el año 22. O sea que estimamos que tiene que ser más o menos entre el 22 y el 39. Perdón, y el 34. No sabemos exactamente cuándo, pero está ahí en el periodo pre-Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando se empieza a formar el régimen fascista. Ujú. El fascismo. El fascismo, fascismo. Sí, sí. Hay otro punto muy importante de la película. La forma en que está grabada, el stop motion. Una técnica Muy curioso. que es una... Es podemos una decir, técnica muy antigua, ¿sí? Que hace mucho que no se ve. hace muchísimo que no se veía. Que en un momento estaba de moda. En un momento Que estamos así. estuvo, cuando salió Coran en la puerta secreta, bueno, salió la última Spider-Man, Bueno, Tim Burton la utilizó con. sí, el ¿Cómo se llama esto? Jack, Jack, el extraño mundo de el Jack. Daniel Jack, el cadáver de la novia, después tener toda la del estudio Leica, son todas stop motion, la del Frankenweenie, Frankenweenie, ¿te ¿qué? acordás? Sí, la tenía olvidada. Bueno, la mayoría de las películas de estudio Leica son en stop motion. Y una de las más conocidas también la de Wallace y Gromit. Mal. Pero sacando esas producciones, hacía mucho que no se hacían en stop motion. Hoy en día es mucho más común usar CGI. Sí, Como y yo creo es barato. que una producción hecha en stop motion es más Tiene mucho valor agregado por el hecho de que sea artesanal, es ¿no? muy artesanal y yo creo que debe costar muchísimo tiempo y más dinero que hacerla en animación normal. Normal y corriente, ¿no? De todas maneras, hay que recalcar que cuando uno la empieza a ver, es incómodo al ojo, ¿sí? Porque Sí. estamos muy acostumbrados a ver la producción hecha directamente en una computadora, Sí, que es mucho más en fluida. un formato tradicional, que son creo que 24 FPS. Esto parece que está muchísimo Esto menos. parece que está 12. ¿Sí? Que a ver, seguramente está 24, solamente que repetimos, es stop motion. ¿Sí? Sí, sí. A mí me pasó particularmente que ya te conté con la película Spider-Man Un Nuevo Universo. Al principio me costó horrores poder compenetrarme en la película por la animación. O sea, me parecía como, yo digo, bueno, está bien, no la vi en ninguna plataforma streaming, la descargué, ¿no? Digo, descargué algo que está, no sé, que está pirata, todo roto, o sea, y no, después me dijeron, no, es así. Yo, miedo, me costó. Y acá lo mismo, los primeros minutos es como que, Sí, después, es raro acostumbrarse al tipo de animación que se logra los primeros 20 minutos. Tampoco es algo que te impida disfrutar la película. pero eso es propio ya de este tipo de animación, no hay nada que Exactamente. quejarse, ¿no? Jake el Durazno Gigante. También, Lo mismo, de mismo Disney. estilo. Jack el Grano Gigante, claro. Mismo estilo. Sí, bueno, hay muchas producciones, Ah, pero hay muchas. hacía mucho que no se veía algo así y más dirigido por Guillermo del Guillermo del Toro. Toro. Entonces dijimos, bueno, acá el cinéfilo promedio que se respeta tiene que ver. Sí, es una película que hay que verla. Y como yo te dije antes, no es algo que le va a gustar a Juan Mecánico. ¿Sí? La persona promedio que está buscando divertirse, y la verdad que no te la recomiendo. No, esto No, no. Esto es claramente para no. un público mínimamente educado. ¿Sí? Sí, o vamos a decirlo, Que tiene cierto fanatismo por el cine y por las maneras de hacer las cosas, ¿no? claro, un cinéfilo o que le guste el cine o que le guste bueno, la animación o que esté más compenetrado en este mundo. Porque para una persona normal que entra a Netflix, la ve ahí y dice, bueno, llegó de laburar, está cansado, vamos a ver algo que esté divertido, la pone
te va a decepcionar. Si vos Ya- ves eso, te va a decepcionar. Ya de entrada es un drama. No tiene mucha comedia. Otra aclaración, no es para niños. No, ¿sí? tampoco. No piensen que van a ver Pinocchio como Sí, como de Disney, ¿no? como una película para mostrársela a los nenes. No se las recomiendo para nada, van a salir preguntas que quizás no quieran responder. Como por ejemplo, ¿quién es Benito Mussolini? ¿Cómo le expliqué al chico que Benito Mussolini? Ay, No. va por ese lado, no. Otra cosa que debería mencionar, la cantidad de referencias justamente a eso, ¿no? Que vos me has dicho. Sí, demasiada referencia al fascismo. Yo lo entiendo porque es la época en la que Guillermo del Toro la ambientó. No es la época en la que está escrito el libro. Recordemos que el libro se creó en 1883, antes de la Primera Guerra, ¿sí? Pero la película se ambienta en el periodo entre guerras cuando Il Duce está tomando el poder, ¿no? Apenas él toma el poder y apenas está surgiendo el fascismo, ¿no? Que se está estableciendo. Así que van a haber muchas referencias fascistas, es algo inevitable, ¿sí? Van a ver los carteles, inclusive aparece Benito Mussolini en la película, Retratado como una forma muy graciosa. retratado de una manera muy bonapartesca. Sí. ¿Sí? Lo dibujan chiquito, tonto. Lo mismo que hicieron los ingleses con Napoleón Bonaparte, ¿no? Es básicamente lo mismo. Chiquito, tonto, calentón. Sí, es la típica propaganda Caprichoso. inglesa. Sí, la típica propaganda inglesa. ¿Sí? Que está bien que Benito Mussolini era una persona grande, pero bueno, Bueno, pero tampoco era un minion. acá lo exageraron demasiado. Sí, sí. Claramente una burla y una seria crítica a lo que viene a ser el fascismo. ¿Qué podemos esperar? Demasiado bien está por ser producida por Netflix. Demasiado juego para ser Netflix. Y hablando de las cosas buenas, a destacar, yo creo que la película por sí sola se defiende muy bien. Se nota el estilo de Guillermo del Toro. Es una apuesta atrevida. Yo creo que está bien conseguida. La historia se lleva bien, un poquito lenta tal vez. Un poquito lenta, son 2 horas. Son 2 horitas. Sí. Son 2 horitas de película que, te repito, si vos volvés cansado de trabajar, y es una pastilla un poco grande de tragar. ¿Sí? Algo así que no nos gustó a ninguno de los dos y que me parece que no desentonan con la película, o sea que es algo que vos lo ves y dices, esto está fuera de lugar, son las canciones que le pusieron. Si tiene canciones muy raras, 3 o 4. muy raras, que interrumpen totalmente lo que viene a ser el flujo narrativo que tiene esta película, y además no tienen contexto histórico estas películas, ¿no? ¿A qué me refiero con contexto histórico? Porque capaz que uno dice, no, una cosa medio rara, ¿no? Sí. Vos me estás poniendo una historia hecha en Italia, en el periodo entre guerras, me lo estás cargando de un contexto fascista súper fuerte, o sea, me estás metiendo mucha Sí, que los chicos información histórica. mandaban a los chicos al campo de entrenamiento militar. Claro, me estás poniendo mucho contexto histórico. Y vos me pones canciones a un estilo inglés. Es raro. Sí, ¿no? Es raro. Yo esperaba canciones de cierto estilo italiano, ¿no? Además no encajan, ¿eh? En este tipo de producción yo pensé que Guillermo del Toro no le iba a poner canciones. En Disney está todo bien porque es una comedia, un dibujo más enfocado a los niños. Las canciones van bien. Y a ver, esto, al hacerlo así, califica como comedia musical, porque, a ver, una película con canción es una comedia musical. Pero las canciones se caen a pedazos, ¿no? No tiene sentido, te interrumpen el flujo de la historia. Incluso te llegan a aburrir, incluso aburren, más. aburren. Incluso más la parte de las canciones. No te entusiasman para seguirla viendo. ¿Sí? Ahí- Creo que es de lo que peca. A diferencia de. Se hace un paralelismo entre Disney, o sea, es inevitable, ¿no? Entre la más conocida y esta, es que, por ejemplo, toda la parte de que los chicos se van al parque de diversiones, se convierten en burros, qué sé yo, acá los mandan al centro de entrenamiento militar del fascismo, vamos, de Mussolini, y pobrecito, en las dos películas tiene un final trágico.
En esta mucho más oscuro. Pero hay muchas diferencias con todas las historias que se han contado, ¿sí? Todos recordemos que el libro es extremadamente oscuro, ¿sí? Incluso más que esta película. Mucho más que esta película. Y todo lo que es Disney, el final es, él queda como un niño de verdad. Acá, las bolas. Él se vuelve mortal, pero no es un niño de verdad. Es un niño de madera. Y ya está. Y punto. Que incluso se hace mortal. Spoiler alert, porque esto es el final. Se decide sacrificarse para salvar a Gepetto y muere. Y como había cedido su inmortalidad, está muerto. Claro. Después, por un bien bondadoso de De su conciencia, del señor Grillito. Pepito Grillo, diría. Pepito Grillo. Extrañé a Pepe Grillo. Sí. Sí. Y acá el señor Grillo es raro, no Parece- funciona realmente como Parece conciencia. un tipo inglés también, ¿viste? Sí, bueno, pero siempre tuvo ese Algo. tinte inglés. Un señor, Porque siempre fue un señor un caballero, sí. claro, un caballero. Y la forma de interpretar a un caballero que había en esa época era una persona de nacionalidad inglesa. ¿Sí? Y raro porque ese Grillo viene a ser la conciencia de Pinocchio. Y acá no llega a eso. Sí, le tira ya un par de consejos, Tiene- pero no lo veo realmente como la conciencia. Tiene muy pocos Inclusive no lo momentos. acompaña. Tiene muy pocos momentos de protagonismo el Grillo. Porque la verdad que está bastante deslucido. Le tiró un par de consejos que Pinocchio se los pasó por. Ya sabe por dónde. Forro del- Ya saben por dónde. de su trasero astilloso. Por donde no ingresa la luz. Pero no. Sacando eso, muy pocas apariciones. Gepetto me gustó bastante, ¿eh? Gepetto estuvo muy bien. La versión de Gepetto estuvo muy bien hecha. Lo único a destacar del Grillo es el actor de. El que hace El la actor voz. de voz. Sí, sí, sí. Nuestro querido Evan McGregor. Ya. ¿Sí? Iwan McGregor, ya está. Y que narra toda la película, dicho de paso. Sí, Y también. que eso es algo a destacar, una excelente elección por parte del Toro, creo yo. Porque la voz de Iwan es una. La verdad que sí. Es una voz tremenda. Pero bueno, también te hace, directamente te recuerda en inglés. Es una voz inglesa. Que tiene una voz que va muy bien. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a la película y comentándola, tenemos que Pinocchio es una persona nueva en el mundo, ¿sí? Muy librepensador. ¿Sí? Va por ese lado, va por yo hago lo que quiero cuando quiero, porque quiero, y no entiendo ninguna racionalización de la sociedad. Está bien, me sirve, tiene sentido. Tiene flashes de Carlo. Sí, algunos. Algunos flashes de Carlo que vos decís, esto está raro. Pero bueno, en la película misma mencionan que tiene un alma prestada, que podría ser la de Carlo. Es una posibilidad, pero queda muy en la nada. ¿Sí? A todo esto, Pinocchio es inmortal. ¿Sí? Cada vez que Sí. muere, él vuelve. Y tenemos una especie de avatar de la muerte en forma de esfinge. Que aparentemente es hermana de la que le dio vida a Pinocchio. Claro, lo que está estableciendo un lore, ¿no? Esta es una especie de dios o espíritu de la muerte y un dios espíritu de la bondad o cosas así. Que no viene mal. No me disgusta Sí, cómo está encarado. Está bastante medio rari, medio turbia la situación, pero. Pero no, tengamos en está mal. cuenta que en esta película Pinocchio muere varias veces y varias veces revive. ¿Sí? Sí. Que eso también articula con varios arcos argumentales que tiene, que por un lado es el señor de la feria, que básicamente lo secuestra para que sea su marioneta en su show. Sí, para sacar plata. Y por otro lado tenemos a una especie de soldado fascista, ¿no? Sí, era como un general o jefe del ejército. Sí, una especie de sargento o algo así, Entrenaba a los chicos, que aparentemente. lo quiere reclutar
para ser un soldado italiano. Porque era iba a ser un soldado inmortal, qué mejor que eso. Exactamente. A lo cual, otra vez volvemos a lo mismo con esa crítica hacia lo que viene a ser el fascismo italiano. Qué sé yo, por la época en la que está ambientada tiene sentido. Me parece que se va un poco por la tangente porque la historia no va por ahí, pero bueno, ok, está bien. Después tenés el último arco argumental, que es el de Que es la ballena. la ballena barra monstruo. ¿Qué opinas de la ballena? Es raro. Rarito. Pasa que yo creo también que no pueden poner una ballena normal. Porque una ballena normal no es lo semejantemente grande como para tragarse un barco y tenerlos adentro viviendo. Yo creo que por ese lado tiraron más a elegir una especie de... Porque más que ballena era un pez. Sí, Estéticamente hablando, ¿no? nosotros le decimos ballena porque se conoce así. Pero no, pero a ver, es una ballena porque tiene un opérculo respiratorio en la parte superior de la cabeza que, bueno, no importa, respira aire. Pero yo creo también que es un monstruo. Es un monstruo marino. Un monstruo marino. Un monstruo marino que se Yo lo parece mucho. calificaría más que como ballena, como leviatán. ¿No? Da ese vibe. Claro, pero yo creo que mi justificación es esa. Que si hubiesen puesto una ballena normal, era no iba a pegar mucho. Era medio injustificable. Como siendo semejante. O sea, no se puede entrar un barco entero y tenerlo adentro, o sea, como te muestran. En cambio, esto, tener un poco más de libertad de pensamiento. Pero bueno, O sea, si fuera por mí estéticamente hubiese ido por un cachalote. Onda Moby Dick. un cachalote, sí. Yo hubiese ido por ese lado. Pero el leviatán, ok, me sirve. Flojo igual. Flojo, yo esperaba más. Me gusta igual cómo resuelven la situación con la bomba flotante. La bomba flotante. La bomba flotante justamente de la guerra. Las bombas flotantes son minas acuáticas, ¿no? Me gustó cómo resuelven esa situación con eso. O sea, como... Sí, fue raro, quizás un poco agarrado de los pelos, pero no me molesta. Estuvo bien. Y volvemos un poco a lo que es el final, que ya lo comentamos un poco antes. Pero bueno, Pinocchio fallece, otra vez, fallece varias veces. Y le pide a este avatar de la muerte, a este Finge, que a él lo necesita su padre. Entonces él tiene que volver y no puede esperar a resucitar cuando la muerte diga. Él tiene que resucitar ya para poder ayudar a su papá. Sí, pues si no, Gepetto se va a ahogar. Claro, No, entonces él rompe su reloj de arena, con lo que se medía el tiempo para poder volver. claro, entre vida y vida, o sea, entre morir y resucitar, tenía que esperar una cierta cantidad de tiempo preestablecido que se le dijo Así que cada vez va aumentando. de se finge, claro. Y bueno, Él rompe ese ciclo para poder volver inmediatamente, pero a eso costa de no poder resucitar más. Se vuelve mortal. pierde su inmortalidad. Sí. Exactamente. Ok, resucita, lo salva y fallece otra vez. ¿Sí? Y acá tenemos a Pepe Grillo, ¿sí? Que intercambia el favor por el cual fue, ¿cómo dirías?, seducido para cuidar de Pinocchio. Que le habían dicho, bueno, si vos haces que este nene sea bueno, yo te concedo un deseo, le dijo el avatar de Lo la que quieras. y este chabón dice, bueno, dale, yo este nene lo hice bueno, ahora quiero que me cumplas mi deseo y mi deseo es que vuelva a la vida. Y este avatar de la bondad dice, okidoki, ok, polilla, Ok, polilla. y lo resucita. ¿Sí? Bárbaro, están todos vivos, pero queda ahí. Este Pinocchio no se vuelve un niño de verdad, No. sigue siendo un niño de madera. Yo creo que recuperó la inmortalidad también, ¿no? No recupera, no, sigue mortal. Es un niño de madera mortal. Pero no se muere por edad. No sabemos. Porque Es más, hasta te diría, abrió la puerta para una segunda.
más dos interpretaciones. Una, que revivió y como que el ciclo se volvió a reiniciar, porque esta especie de espíritu que aparece al principio de la película lo vuelve a la vida, pero de la misma manera que le dio la primera vez, Sí, conjurando las mismas palabras. Entonces, a mí me da a entender como que él vuelve a ser inmortal de nuevo. O la otra es que... sí, para mí es que le dio una última oportunidad. el tema es que a medida que pasa, o sea, termina la película, siguen viviendo sus vidas, Gepetto sigue envejeciendo, fallece Gepetto, después fallece el grillo, después fallece el mono, que no hablamos del mono. No hablamos del mono, pero bueno, Y él tampoco sigue- tiene una gran importancia el mono. Y él sigue vivo. Entonces es como que no sabemos si es inmortal, porque todos los demás ya murieron, o si va a quedar para una segunda parte, pero yo no creo. Yo no sé, No creo. porque quedó abierta la puerta para una segunda. Yo creo que la interpretación de cada uno. Sí, que vaya ese final abierto como llenarlo como vos quieras. Yo diría que volvió a ser inmortal, o sea, como que reinició el ciclo y nada, es como que tiene que encontrar su lugar en el mundo, no sé. Y justamente él va a recorrer el mundo. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer la pequeña mención especial al mono. El mono es un personaje recontra secundario que funciona como compinche del señor de la feria que se lo Sí. roba, ¿no? Y también es que el estereotipo de esbirro, ¿no? Que hace todo lo que el maestro le dice, pero que Pinocchio lo salva de alguna manera, dándose cuenta de que está siendo maltratado, para que finalmente se vuelva bueno y lo salva a Pinocchio, y bueno, está ahí, tampoco es para darle mucho más. No, eso. Es un personaje recontra secundario, pero que bueno, lo pusieron. Sí, sí, ¿Sí? sí. Qué sé yo, es básicamente lo que fue la historia. Repito, y quizás estoy siendo muy reiterativo, no es una película para todo el mundo. Es una película para la persona que le gusta el cine, que le gusta ver cosas diferentes, que puede apreciar la manera de producir una película y que puede entender que es la mirada del director de una historia. ¿Sí? No miren Pinocchio pensando que va a ser una remasterización de Disney No, o inclusive ni mucho una menos. remasterización de una historia que ustedes ya conocían de su infancia. Esto es algo diferente. ¿Sí? Sí, yo creo que es totalmente diferente a cualquier cosa que haya visto. Salió otra versión de Pinocho, italiana, que lo tiene de Geppetto a este famoso actor italiano que hizo La vida es bella. No recuerdo. No sé, pero es reconocido. Y, eso- Búscarlo. Para el Eh. video y lo van a buscar. y bueno, esa versión también, otra versión totalmente distinta, pero esta es muy distinta a todas las demás. Es muy distinta, muy interesante, pero yo les digo, es una historia para verla con tiempo, darle la oportunidad de terminarla. Y yo les digo, no todo el mundo le va a gustar. Y como cierre al final del episodio del podcast, ¿qué puntuación le pondrías del 1 al 5? Siendo 5 una excelentísima película y 1 muy mala. Yo estoy entre un 2,5 y un 3. ¿Por qué? Como producción es buena, ¿sí? Se nota que está bien producida y que tiene mucho amor puesto. Pero no divierte. ¿Sí? Y yo lo que busco en una película es que me divierta. En este caso yo me pongo la insignia de Juan Mecánico y te digo, como entretenimiento, esta película falla. ¿Sí? Es una película para pensarla, para analizarla, pero no para divertirte. No esperes ver esta película pensando en que te vas a divertir. Tenés que mirarla para analizarla, para pensarla, quizás para sobrepensarla. Qué sé yo, me parece que falla ahí, pero la producción es excelente. Yo me estiro más a un 3.5, entre un 3 y un 4, digamos. Para mí no llega al 4, pero creo que un 3 le cabe bien, 3,5. Porque me parece algo que a mí me encanta el stop motion. Entonces por ese lado me tendió a subir unos puntos. El estilo está bien logrado. Me falta de ver algunas situaciones que son un poco pesaditas
y el tema de las canciones. Si no fuera por las canciones, te diría que hasta que le pondría poner un 4. Pero Las canciones a mí me la bajó mucho. a mí tampoco. Yo particularmente no soy un fanático de las películas con canciones. Tienen que estar muy bien clavadas, muy bien puestas para que no molesten. En este No caso, solo que no molesten, para mí una canción tiene que darte ganas de seguirla viendo. sí, o que sean icónicas. Porque hay muchas canciones y películas que son icónicas Claro. y vos te acordás de eso y te acordás de la película. Pero en este caso no aportan nada, incluso me llegan a mí a joder, o sea, a molestar. Molestaba. Entonces, por ese caso, no le pongo una puntuación más alta. Pero yo creo que es una muy buena película de Guillermo del Toro. Está dentro de las que son mejor, de las buenas, digamos, y no de las malas. O en el límite. No me animo a decir que es una mala película, para mí es una buena película. Creo que es una buena película, pero para un público muy específico. Sí, pero dentro de lo que a nosotros compete, digamos, en el mundo del cine, es una buena película. No se puede decir que es una mala película. No, sí, eso es una buena Si película. alguien me pregunta, ¿me la recomendás para ver un viernes a la noche, un sábado a la noche? Y no sé, ahí le diría yo, mira, si te gusta ese tipo de película y estás acostumbrado a ver algo en stop motion, mírala. Si no estás acostumbrado a ver en stop motion y esto va a ser tu primera experiencia, ya te digo que no. No, Para la primera experiencia en stop motion tenés muchísimas otras películas que son mucho más llevaderas. mucho más potente. Y es más, si no conoces a Guillermo del Toro, Claro, tampoco te recomiendo empezar por esta. No. ¿No? Unos- Algo del mismo estilo y con el mismo espíritu, si se quiere, es El laberinto del fauno. Eso te iba a decir, que fue su primer gran película joyita, digamos. Creo que de 2006, El laberinto del fauno, por ahí. Pero me parece que tiene el mismo espíritu. O Hellboy, que es mucho más entretenida. Bueno, Hellboy, pero ya es otra cosa. Es otra cosa. Es del Toro, pero es mucho más entretenido. Y es más, si les gusta algo más de acción, pueden ver Blade. Claro, Blade. No sé si la segunda la dirigió él, no sé si la primera. Pero pueden ver la saga Blade, que tiene el mismo espíritu, pero más de acción, más llevadero. Hellboy también. Pero bueno, como dibujo, o sea, Y como dibujo, por ejemplo, que por ejemplo esta serie no es para niños. O sea, les digo, Sí, sí. no la miren con Eso sus ya- hijos eso porque ya no lo tiene dijimos. sentido. Si quieren ver algo de Guillermo del Toro, pero que sea para niños, miren la saga de Trollhunter, que también la pueden encontrar por Netflix, y que esa un chico sí la va a entender. Y sí le va a gustar, y que es mucho más fluido y que tiene otra vibra más Sí, alegre. en conclusión, para nosotros, para Sangre Geek, mirándolo por el lado de una película, es buena. Guillermo del Toro hizo bien su trabajo, hizo bien su mirada, de eso no nos podemos quejar. Y viéndolo más por el lado de un espectador normal y corriente, por ejemplo, no sé, si mi abuela me pregunta, la veo, y bueno, le decimos, es una película que no es para recomendar ese caso, ¿no? Pero lo que le gusta el cine, la tienen que ver, porque, a ver, tiene dos cosas muy llamativas, que el stop motion y Guillermo del Toro. Por ese motivo hay que verlo. Así que yo creo que Y ya te digo, No. nosotros hoy la estamos revisionando en caliente el día que se estrena. sí, que se estrenó, en realidad se estrenó hace unos días atrás, pero por streaming. Porque en México, tengo entendido yo, y en algún lugar de Estados Unidos, se estrenó en el cine. Acá no. Por eso digo, esta es nuestra revisión ahora, ¿sí? Tengan en cuenta que seguramente van a salir más revisiones de esta película y que se van a decantar por dos lados, que van a ser, una es una obra maestra Sí. y la otra es una porquería abismal. Como la mayoría de críticas que estamos viendo hoy en internet le tiran muchísimas flores y están más por el lado que es una maravilla. Pero yo creo que en la calle, o hablando así en juntadas entre amigos o juntadas entre compañeros, capaz que ahí se decantan a decir que les aburrió, que no les gustó, pero bueno, no nos vamos a repetir más que eso. Así que nada, eso es Eso todo. va a ser todo por hoy. Recuerden, Que lo que nos une es la sangre. la sangre geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.